estadísticas desde el punto de vista de educación. Ustedes han visto, por ejemplo, que cuando empiece el año escolar, me refiero, marzo, dicen, el Ministerio de Educación ha destinado un presupuesto para poder reconstruir, qué sé yo, levantar las escuelitas y colegios que han sido afectados por la lluvia torrencial en la zona ABC. ¿Sí o no? Parte de esta lista. O sea, carecemos de un sistema que nos permita, ¿qué cosa? Que nos permita solucionar ese problema que tenemos todos los años. Vino COVID. Y el COVID vino y no se fue. Es nuestro pana, es nuestro amigo. Nos dice, ¿qué pasa, man? Vino y se quedó. No es que porque se quedó y le disfrutó, no, sino es así, se quedó. Vino el COVID, y todos dijeron, eso es una gripe. 15 días de cuarentena, 3 años. Nadie pensó eso. ¿Y por qué llegamos a ese sistema? Porque colapsó nuestro sistema de salud. Las estadísticas en salud. ¿Cómo hemos estado? No teníamos cama sucia. No hemos tenido hospitales, clínicas, laboratorios. Todo colapsó. ¿Se dan cuenta? Y ahí es donde teníamos las estadísticas diarias. ¿Se dan cuenta? ¿Se dieron cuenta ustedes en ese momento? En internet no sabía estudiarlas. En el momento. No, es parte de estadística. Y hablamos de estadísticas, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Primera división, el fútbol, la Eurocopa y todo lo demás. O sea, para que ustedes se den cuenta que todo se mueve en base a números. Ahí están las estadísticas. No hablemos de aplicaciones, porque es muy diferente. No se me refiero a campos o áreas o disciplinas. Estamos hablando de manera general. Bien, entonces, un poquito para crearnos la idea de la situación, veamos acá un caso, ¿no? Reflexión de la experiencia. Dice acá, ¿cuál porque esto es el caso de situación? Dice, la portabilidad numérica continúa impulsando la competencia en el mercado de telefonía móvil. Prueba de esto es que en el 2023 más de 5.6 millones de líneas móviles cambiaron de operador. ¡Ah, caramba! 5.6 millones de personas cambiaron. O sea, yo de Movistar me fui a Vitel, de sacar Claro, de Claro regresó a Entel, de ese fue a Movistar, y todo movimiento. Y ese 5.6 millones estamos hablando de migración. Eso también se podría asociar a dinero. ¿Se dan cuenta? Y entonces dice, si a usted le encargan realizar una encuesta para conocer las características que valoran los usuarios en un operador móvil, el nivel de satisfacción en cuanto al servicio que reciben actualmente y lo que pagan, pregunta, ¿cuáles serían las preguntas o interrogantes que incluirían en la encuesta? ¿A quiénes les harían estas preguntas? ¿Cuáles son las posibles respuestas que se obtendrían? Entonces ya tenemos el caso-situación. Y así como tenemos un casito o situación, ustedes pueden plantearse su casito o situación para su trabajo de investigación. Pero claro, eso les tiene que llamar también la atención. No es que yo haga el tema de trabajo, bueno, porque ya necesito menos. No, tienen que sentirse a gusto. Entonces yo tengo acá el tema, dice, conocer las características que valoran los usuarios de un operador móvil. ¿Qué es lo que me interesaría conocer de un usuario operador móvil? ¿Por qué te cambias? ¿O por qué te deberías de cambiar? A ver, ¿cuál sería una pregunta? ¿Ah? Ya, costo, muy bien, ¿qué más? Cobertura, muy bien, ¿qué más? Beneficios. ¿Ah? Beneficios. Beneficios, exacto. Pues miren, estamos acá. Y ahí pueden plantearse algunas interrogantes, ¿no? Costo, beneficio, cobertura, ¿no? Los megas que les da, o el tipo de redes sociales que tienen acceso, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas. Pero uno de ellos principal, por ejemplo, es un costo. Vamos a suponer que en una familia típica haya 5 personas, 5 integrantes. Y ellos tienen un plan de 50 soles. 50 por 5 es 250 soles. ¡Al mes!
Son 250 soles. ¿Ah? ¿Ustedes saben lo que es 250 soles? Sí, profesor, 220 sí, 150. No, 250 soles es la cuarta parte de un sueldo mínimo. 250 soles, ¿ustedes saben cuánto le cuesta a esa gente que está arriba en la punta del cerro encontrar 250 soles al mes? Les cuesta esa gente. Y nosotros despilfarrando ese dinero en cualquier cosa, por no decir otra palabra. Y viene un plan y dice, te ofrezco no 50, 30. Ah, 30, por 5, 105. Ah, ahorro de 100. Yo pago 25 soles de mi celular por no sé qué hacer. Tampoco quiero que se den cuenta. 25 soles. Es una ganga. Creo que se han equivocado, pero bueno. Ya. Entonces, y todavía me sobran amigas. Por ejemplo, yo en mi casa no tengo televisor. No es porque no quiera, sino no hay necesidad. No tengo nenes. Y nadie se muere. Nadie se muere. Todos seguimos viviendo o sobreviviendo. Pero a veces no, ustedes tienen Netflix, el cable, que mi internet, que mi celular. Y si tú sumas todo eso, pero mi papá paga, mi papá se le ve de cuadritos, ¿no? Entonces, ese es un punto, ¿no? Vamos a la situación. Ahorro, cobertura, beneficios, ¿no? Todas esas son cositas que uno debe, por ejemplo, analizar. También podemos analizar de repente los grupos, ¿no? De edades. Hay migraciones también dependiendo de grupos de edades. Hay migraciones de repente asociado a qué? Al rubro o actividad que desarrolla la persona. O también podríamos hablar quiénes son los que más migran, los varones o las mujeres y por qué. Y todas esas cositas son importantes, no para mí, sino para la empresa. Para la empresa que está interesada en nosotros que migremos. Porque siempre nos llaman, ¿no? Hola, hello. ¿Y ahora? Sí. Son de claro. Y empieza a... Te convence. Señorita, por favor, ya me está llamando en el no quiero, no, ya, chao. Y son expertos, no es culpa interna, son cargosos. Y yo tenía 2 líneas de claro, un encuacho y una canina. Yo la no le de claro por el encuacho porque nadie lo utilizaba. Y llamo, pues, así. Comento lo que llamo, ya. Contesta, de buena fe, hasta ahí todo bien. Le voy a pasar con otro operador. Una señorita. Señora, sí, te quiero anular, mi niña de claro que tengo un guacho, por favor. Ya, señor. ¿Y por qué la va a anular? Lo puedo reservar por 6 meses. Fíjese, lo estoy vendiendo en el departamento, mentira, lo estoy vendiendo en el departamento por el quiero anular. Pero no se ha puesto a pensar que el que lo va a comprar, lo podría comprar con toda la línea. Sí, te lo quiero anular, pero, y venía un montón, a cada cosa que le ponía, pero. Y en un momento digo, discúlpeme, señor, yo sé que su trabajo es no dejar de vender su producto. Yo no quiero nada. Por favor, anule, cancelo, no quiero, chao. Ya, señor, ya tenía que darle así, imagínense. Son expresos, pero ese es su trabajo. Bien, entonces, situaciones que pasan. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje? Nosotros, ustedes en todo caso como estudiantes, dice, resuelven situaciones problemáticas en contexto estadístico, identificando y diferenciando estadística efectiva y estadística inferencial, población muestra, clasificación de variables, según su naturaleza y escalas de medición. Contenido, conceptos básicos y variables. Entonces, vamos a empezar por definir la estadística. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la palabra estadística? ¿Qué creen ustedes que hacer estadística? Opiniones. Díganlo. Recopilar datos, ¿qué más? Base de datos. Clasifica. Medir. Analiza los datos. Cuando quieran hablar,
Levanta la mano para identificarlos ya. Analiza los datos. Analiza datos, muy bien. Hacer predicciones. Proyecciones, correcto. ¿Qué más? Clasificación. Clasificación, excelente. ¿Qué más? ¿Y cómo dicen que no saben estadística? Sí saben. No, ¿qué se hace? A ver, todo lo que han dicho es lo que hace estadística. Medir, proyecciones, clasificación, análisis de datos, base de datos. Claro que se hace eso. ¿No? Y de estadística, por hacer todo eso, no es cualquier cosa. La estadística es una ciencia. Pero es una ciencia no porque yo lo diga, sino porque es una ciencia porque utiliza, dice, conjunto de métodos, técnicas y procedimientos. ¿Qué cosa? Recopila, organiza, presenta y analiza datos. Esa es la ruta. Recopila, organiza, analiza, presenta y analiza datos. Pero ¿cuál es el objetivo de la estadística? Porque todo tiene un objetivo. No es que recopile, bueno, porque ya vamos a hacer. No. Recopila, organiza, presenta, analiza datos, porque tenemos que llegar a una toma de decisiones. Es el punto. Es el punto. Toma de decisiones. Y la toma de decisiones, para que no me estén mirando raro, porque dirán unos, toma decisiones, profesor, pero ¿desde qué punto de vista? Toma decisiones de alguna compra, inversión. Mire que yo sé de comunicaciones y no debo invertir. En la administración tal vez pueda invertir, pero yo no. Pero ustedes vinieron acá a la universidad algún día y ustedes decían, ¿no? ¿Quiero estudiar? Y la universidad dijo, acá están las 30 carreras, ¿qué quieres? Entonces empezaron. A, B, C, D, E, F. Ah, ya. Tomaron la DECI y tomaron la decisión después de hacer un análisis. Parte de la estadística. Claro, no lo habían visto así, ¿cierto? Pero eso es lo que hacemos. A diario. A cada momento e instante. Entonces quieren irse a comprarse un chocolate. Vamos a suponer que sea de los enamorados. Los varones quieren conquistar a la dama, a su dulcinea. Entonces, voy a regalar un chocolate a mi amor. Ah, muy bien. Se van. Chocolates, 50 centavos, $10. Como mucho esta aguja, 50 centavos. Si tiene un poquito de plata, unos 5 soles, ya uno ibérica, que cuesta de repente la cajita 60 soles, creo que está algo por ahí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes toman la decisión. Cuando ustedes se van a almorzar a un restaurante, les traen la carta, dicen entrada, segundo, escogen, ¿no? ¿Acaso decían carta tu menú? Escogen, salvo que sea en su casa. En la casa no hay que escoger. Se come lo que hay. Claro. Pero si van a un restaurante se están pagando para comer. Entonces, escogen, toman la decisión. Esa es parte del análisis, parte de una toma de decisiones. Y para eso no necesito haber hecho tanta estadística, pero el simple hecho de tomar decisiones. Entonces, nosotros tenemos que partir de datos. Los datos me generan una información. Y la información, por ende, me debe llevar a una toma de decisión. Miren, el simple hecho que yo les haya preguntado hoy día su nombre, su carrera profesional, su expectativa, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Se dan cuenta que hemos hecho estadística? Hemos recopilado información de ustedes. Sabemos que hay ingenieros civiles, comunicadores, estomatólogos. Eso es parte de estadística. Simple y sencillo. Bueno, entonces es estadística como ciencia. Pero la estadística como ciencia tiene dos niveles o dos fases que se diferencian. Y una es la estadística descriptiva y la otra es la estadística inferencial. ¿Por qué se llama descriptiva? Su nombre dice descriptiva. ¿Por qué? Describir. Y para poder escribir
algo desde el punto de vista estadístico, nosotros vamos a utilizar lo que se llaman los gráficos, las tablas estadísticas, las medidas de resumen, que por ahí de repente alguien escuchó la media, la mediana, la moda, ¿han escuchado algún momento? Esas son medidas de resumen y esas son parte de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva no va más de un cuadro, de un gráfico o de una medida de resumen, y ahí no va, ahí no queda. Pero viene la otra, que es la estadística inferencial. Y la estadística inferencial, ¿por qué se llama inferencial? Porque infiere, induce el comportamiento de algo. Pero para poder llegar a inferir y inducir el comportamiento de algo, la estadística se basa en una evidencia. Y esa evidencia es la muestra, una muestra que debe ser aleatoria. Y en esta parte de estadística inferencial nosotros vamos a tener que utilizar la teoría de probabilidades, la prueba de hipótesis, intervalos de confianza y todo lo demás. Entonces, esta estadística, me refiero a inferencial, es un poquito la más compleja. ¿Por qué? Porque se basa en una muestra para hacer lo que se denomina las generalizaciones. Y para poder entendernos aquí, les voy a poner un ejemplo. Todos en algún momento nos hemos sacado sangrecita, ¿cierto? Todos, en algún momento. O se han sentido mal, doctor, me duele la cabeza. Ya, doctor, sáquese una. ¿Qué dice el doctor? Una muestra de sangre. No le dice sáquese la sangre. Una muestra. ¿Y qué es una muestra? Cúbico. 5 centímetros cúbicos. ¿Y qué hacen con esta sangre? Lo llevan al laboratorio y lo analizan. ¿Y eso qué me da? Un número. Una cantidad numérica. Y vamos a suponer que esa cantidad numérica es su nivel de hemoglobina. Y su nivel de hemoglobina de ustedes, vamos a suponer acá, a ver, acá mi amigo, ¿cómo te llamas? ¿Ah? Araceli. Vamos a suponer que Araceli hace su nivel de hemoglobina y sale su nivel de hemoglobina 13 de ella. Pero ustedes se han dado cuenta, hay que ser minucioso cuando vean un resultado de análisis de sangre. Acá al ladito de este número sale así, 12, 15. ¿Se han dado cuenta de esas cositas? Muy bien. Ella es 13, pero dice 12, 15. La pregunta es, ¿cómo está Araceli? ¿Cómo está? ¿Está bien o está mal? Está bien. Está en el intervalo. Muy bien, gracias. Es el término. Está en el intervalo. Está en el rango establecido. Está entre los límites de tolerancia. Ah, o sea, Araceli está bien con su nivel de... Pero ¿qué pasaría si Araceli tiene, en lugar del 13, tiene 10? ¿Qué pasaría? ¿Está bien? Está bien, pero bien mal. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Anemia, claro. ¿Y qué tenemos para recuperarnos de esa anemia? Hierro. Hierro, muy bien. O sea, su lenteja, su hígado, su sangrecita, su vaso. A algunos no les gusta, pero eso te sana. ¿Bien? Entonces empiezas, ¿te das cuenta? Y eso es parte de la estadística. No hemos hecho cosas extrañas. Ahí está. Simple y sencillo. Nuestra vida cotidiana. Otro ejemplo de nuestra vida cotidiana, cuando ustedes se van a almorzar, dice la teoría de nutrición que para mantener una vida saludable hay que comer saludable. ¿Qué significa eso? Medio kilo de papa frita, un cuarto de huevo roster, medio litro de ketchup, un cuarto de mayonesa, un octavo de ají, rocoto y encima mi colerada. ¿Es dieta saludable? Pero eso es de rico. Está bueno. A mí también se me toca. Pero no es tan saludable, ¿cierto? Claro, ustedes son jóvenes como yo, ¿cierto? Que no lo sentimos de repente. Pero a la larga, ¿qué es lo que pasa? Este es peor que la SUNAT. La SUNAT siquiera te cobra fraccionamiento. Pero cuando viene la situación de salud, de arranque te cobra en una sola cuota.
Por eso es que hay un crecimiento desde el punto de vista estadístico de enfermedades crónicas no transmisibles, la obesidad, diabetes mellitus tipo 2, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Por eso es que hablamos de una dieta saludable. ¿Y qué es una dieta saludable? Comer carbohidrato y carbohidrato, ensalada y proteína. ¿Se dan cuenta? Pero no así, sino en cómodas cuotas. Dice, por ejemplo, que debemos de comer 100 gramos de carne. ¿Quién pesa su presa? Nadie pesamos la presa, ¿no? ¿O es que andan con su balanza? No, pero al menos lo que debemos de comer debe ser 100 gramos de carne. Ya está. Es lo o el promedio. Y eso es estadística en nutrición. Ahí. Entonces ahí tenemos dos definiciones más, estadística descriptiva y estadística inferencial. Acá tenemos 5 ejemplitos para poder indicar quién es quién, o sea, quién es estadística descriptiva y quién es estadística inferencial. A ver, un minutito, leemos ahí y empezamos. Pero me voy a escoger el delegado. Ahorita vamos a ver eso, estaba acordando. A ver, dice, mostrar las características de pacientes evaluados en el área de triaje de una clínica local en un mes determinado. ¿Descriptiva o inferencial? Descriptiva. Es descriptiva. Predecir las ventas a partir de inversión en publicidad. Inferencial. Predecir. Probar que la ansiedad tiene relación con las horas de sueño. Inferencial. Eso es inferencial. Probar. Bien. Luego dice, conocer la distribución de las notas de estudiantes de segundo primaria de Colegio Laurentis por sexo 2023. Descriptiva. Descriptiva. Probar la efectividad de una dieta baja en carbohidratos. Inferencial. El término probar, el término predecir, el término relación nos debe llevar siempre a una situación inferencial. El término mostrar, el término conocer, establecer, eso nos debe llevar siempre a una estadística descriptiva. ¿Ok? Bien. Voy a hacer un paréntesis acá, porque si no nos va a ganar ahora, voy a escoger el delegado. Ya, voy a poner acá un gris. Si hablamos del tercio superior, 10, 10, 10. Si hablamos del quinto superior, 6, 6, 6, 6. En inferencial, vamos a hablar de algunos conceptos que de hecho hay que conocerlos, manejarlos, verlos y, por qué no decirlo, analizarlos. Bien.
un segundito. Ok, acá tenemos tres conceptos: población, muestra y unidad elemental. Vamos a empezar a definir lo que es población. Población. ¿Qué es población? ¿Qué entendemos por población? A ver, ideas. ¿Qué será población para ustedes? A ver, ¿alguna idea? Un grupo de personas. Grupo de personas, ya. ¿Qué más? Una comunidad. Una comunidad. ¿Otra idea? Personas, comunidad. La cantidad total de los matrices. Ya, la cantidad total del grupo a analizar. Pero la mayoría de ustedes tienen El grupo al que le vamos a extraer los datos. el grupo del cual vamos a extraer datos, ¿ok? Ya, todos han coincidido. Porque de alguna u otra manera todos, por ejemplo, piensan incluso que cuando hablamos de población, nos vamos a referir a personas. No está mal, pero tampoco está muy bien. ¿Ya? Desde el punto de vista estadístico, población, dice, es el conjunto de elementos. Conjunto de elementos. Cuando hablamos de elementos, hablamos de estudiantes universitarios, hablamos de animales, hablamos de universidades, hablamos de clínicas, hospitales, de pacientes, hablamos de este conjunto de revistas, de periódicos, conjunto de líneas de investigación en la universidad, por ejemplo. Es población. Pero para que sea población, o para definir de manera adecuada una población, dice lo siguiente: toda población debe estar o debe establecer una característica, debe estar definida en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué debe tener una característica de estar definida en tiempo y espacio? Lo que pasa es que cuando hablamos de una característica, nosotros debemos responder a una pregunta que es el ¿qué? ¿Qué estudias? ¿Qué cosa desarrollas? ¿Qué investigas? Cuando hablamos del tiempo, hablamos del cuándo. ¿Cuándo desarrollarás la investigación? Cuando hablamos del espacio, es el dónde. ¿Y dónde vas a hacer el trabajo? ¿Dónde vas a hacer la investigación? O sea, esas tres preguntas necesariamente tenemos que responderlas. Y por eso que si ustedes van a hacer un trabajo de investigación, van a tener que buscar antecedentes, tienen que indagar. Y se van a dar cuenta que todo trabajo de investigación que encuentren, su título debe responder a estas preguntas: el qué, cuánto y todo. ¿Díganme? Entonces, eso es población. Ahora viene la pregunta del millón. Pregunta: ¿ustedes serán una población, sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque vamos a obtener o rescatar algunos datos. Ya. A ver, ¿por qué más? Porque compartimos un espacio y un tiempo también. O sea, ahorita mismo estamos todos en el mismo lugar y en el mismo. Ya, correcto. Pero, ¿cómo identificaríamos a ustedes? O sea, saber que son ustedes. O sea, como grupo, así. O sea, que son una población. ¿Cómo lo podemos identificar? A ver. Dígame. Todos somos estudiantes de científica y tenemos que estudiar estadística general. Ya, está mejorando la idea, dime. Por nuestras características comunes. ¿Perdón? Por nuestras características comunes. ¿Y cuáles son esas? Estudiante de la científica. Estudiante de la científica. Pero fíjate que en Aramburu también estudiante de la científica. ¿Por qué también sé? Lo que dijo su compañera, al fondo, ¿cuál es tu nombre, hija? Yanela. Ah, Yanela. Yanela. Yanela ya iba por el mejor camino, ¿no? ¿Cómo identificamos que son ustedes una población?
Profesor, estudiantes de la Universidad Científica del Sur, matriculados en el 2024, sección 3M, que lleva el curso Estadística. Esos son ustedes. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque estoy estableciendo todo. Estoy diciendo el qué, cuándo y dónde. Y eso necesariamente tenemos que considerarlo en una descripción de toda una población. ¿De acuerdo? Y es así lo que ustedes tienen que hacer. Luego de haber definido lo que es población, porque este es el todo, todos los elementos que conforman el grupo grande, hablamos de otra definición. Vamos a definir lo que es una muestra. ¿Qué se debe entender por muestra? Hace un rato le decía, ¿no? Me voy al médico y me dice, sácate una muestra de sangre. Entonces, ¿qué será una muestra? No me dijo, sácate la sangre. Un objeto a analizar. ¿Perdón? Un objeto a analizar. Un objeto a analizar, ya, pero... Una pequeña parte de la población. Ajá, eso está mucho mejor. Una pequeña parte del todo. Eso es una muestra, ¿no? Una pequeña parte del todo. Pero la teoría también establece lo siguiente y dice que para que una muestra sea considerada como una buena muestra, esa muestra debe ser aleatoria. Debe ser una muestra representativa. Debe ser una muestra adecuada. Aleatoria, representativa, adecuada. ¿Por qué aleatoria? Porque los elementos que se escojan y que formen esta muestra, obviamente deben escogerse al azar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ustedes son 40. Sería una muestra de los 40, sus 5 compañeros de aquí, ¿sí o no? ¿Qué dicen? Los 5 de acá. ¿Sí o no? No, ¿por qué? No estoy diciendo aleatorio. ¿Cómo tendría que ser aleatorio? Exacto, de cualquier lugar, así es. ¿Ustedes han visto alguna vez una rifa? ¿Cómo es una rifa? Ponen una ánfora o una cajita, todos los tickets y dicen, vamos a chupar gacho. Y sacan. Eso es un principio aleatorio. ¿Están cuenta? Ahí está. Pero la teoría también dice que la muestra debe ser representativa. ¿Por qué? Porque los elementos de esta muestra deben tener las mismas características de la población. Debe ser adecuada porque debe ser un tamaño proporcional a la población. Claro, en términos de tamaño se tendría que ver algunas fórmulas estadísticas que están por medio, ¿no? Que están por ahí en un lado, pero lo vamos a ver más adelante. Pero no es el asunto ahorita. Pero sí, de hecho, tiene que ser un tamaño adecuado. Entonces, si yo tengo acá, por acá, yo tengo estudiantes de la Universidad Científica del Sur como población, acá también tendría que tener estudiantes de la Universidad Científica del Sur. Si acá tengo pacientes de los últimos 15 días que han sido afectados por la viruela del mono, acá tengo que tener pacientes de los últimos 15 días que han sido afectados por la viruela del mono. ¿Dónde cambia? Solamente cambia en términos de cantidad. Si acá son 10.000 pacientes, acá serán 100, 200, 300, si acá tengo 10.000 estudiantes, acá serán 200 estudiantes. Hablamos en términos de proporción. ¿De acuerdo? Y luego viene otro concepto y dice unidad elemental. ¿Qué se entiende por unidad? ¿Qué entiende usted por unidad? Uno, pero claro, uno. Una botella, un celular, una casaca, un gorro, una cartera, una tablet, una laptop, una bicicleta, un auto, una carta, una casa, un dormitorio, una cama, un televisor. Eso es una unidad. Un pulmón, una persona, un erizo, un perro, un gato, una culebra. Eso es una unidad. ¿De acuerdo? Pero ¿qué cosa es la unidad elemental o también denominada unidad de análisis o unidad referencial? Porque también hay bibliografía que lo considera así. La unidad elemental, dice, es el elemento de donde nosotros vamos a rescatar toda la información posible que sea necesaria para la investigación.
Ah, o sea, elemento, entendamos por ejemplo esta botellita. Entonces empezamos a analizar esta botella. Como por ejemplo, ¿qué? Es transparente. Por ejemplo, ¿qué? Muy bien. ¿Qué, por ejemplo, qué? ¿Tiene? Tapa roja. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué? Tiene agua. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué? Marca Loa. Muy bien. Está haciendo cherry. ¿Qué más? ¿Qué más? Volumen. Muy bien. ¿Qué más? La forma. ¿Cierto? Con textura, el peso, qué sé yo. ¿Qué cosa son eso que hemos hecho? Son características. Ahí está. ¿No? Entonces, a veces están, por ejemplo, los varones están interesados en una chica, ¿no? O las chicas también interesadas en un varón, porque ahora los tiempos han cambiado, las chicas también se declaran. Estamos en otros tiempos. Entonces, vamos a suponer que un varón está interesado en una chica, ¿qué le va a interesar a la chica? ¿Qué carrera sigue? ¿En qué ciclo está? ¿Qué curso lleva? ¿Si tiene enamorado? ¿Cuántos hermanos son? ¿Si trabaja o no trabaja? ¿Qué cosas son esos? Características. ¿Se dan cuenta? Claro, en nuestro lenguaje típico se dice, eres chismoso. Usted diga, no, estoy recopilando informa. ¿Se dan cuenta? Eso suena más bonito, ¿cierto? Claro, porque el término chismoso o chismosa suena un poco grosero. Pero no digan ustedes así. No, un momentito, estoy recopilando. Y eso suena más bonito. Interesante. ¿Cómo es eso? Enséñame. Entonces ahí tengo tres definiciones, lo que es población, muestra y unidad elemental. Y aquí hay una parte interesante, y ahí yendo un poco a los ejemplos, ¿no? Para poder entendernos, porque es la parte ideal, entendernos. Vamos a suponer que ustedes están cocinando en casa, o la mamá está preparando un arroz con leche, ¿no? Y entonces le dice, ¿no? Acá mi amiga Alexandra, que está pensativa, ¿no? ¿Por qué es así? ¿Qué pasa? Ya. Entonces, Alexandra dice, Alexandra, ven a probar el arroz con leche. Dice, ¿qué es lo que tendría que hacer Alexandra? ¿Cómo prueba el arroz con leche? Se tiene que servir un plato, una porción. ¿Qué tendría que hacer? Alexandra, ¿cómo probaría el arroz con leche? Una cuchara, con una cucharada, claro, simple. Entonces voy al punto. ¿Qué viene a hacer esa cucharada de arroz con leche? Del todo. Y ustedes dicen, probaron, comieron, y dicen, mamá, está espectacular este arroz con leche. ¿Qué están haciendo? Están haciendo un análisis inferencial del todo. Fácil, sencillo. Y es lo que se hace con una muestra de sangre. Porque lo llevan a la otra pequeñísima muestra de sangre y sacan todo un resultado. Otro ejemplo claro del uso de estadística en nuestro día cotidiano es cuando, por ejemplo, las mamás se van al mercado, ¿no? Ustedes han visto cómo cuando las mamás compran en el mercado, la mamá no es que vaya y compre de arranca. La mamá típica no es que vaya y diga, ya, dame un kilo de arroz, un kilo de zapapa, un kilo de yuca, dame apio, dame brócoli, dame cenado que está por allá, esa zanahoria está por aquí. No, las mamás son bien exquisitas. Vamos a suponer que acá están el arroz, desde 50 centavos hasta $10 el kilo. Ya, entonces viene la mamá y viene y hace esto, ¿no? ¿Qué está haciendo la mamá? Y el señor que vende dice, ¿total lo vas a comprar o no? Dice, espérame. Entonces llega a un punto y dice, ¿y este arroz cómo está? 4 soles. Ah, muy bien, deme este arroz. Porque este arroz va a comer mi hijo que está estudiando en científica, por poder nutrir, la mamá preocupada, muchacho, ¿no? Entonces, miren, la mamá, ¿qué es lo que ha hecho? Ha cogido una pequeña parte de todo. ¿Qué es lo que está haciendo la mamá? Está tomando una muestra de la población. Nunca lo habían visto desde ese punto, ¿no? Esa es estadística.
revisar esto, ¿no? Y sobre todo, o más que todo, para que ustedes cuando tendrían que definir, establecer, identificar de manera clara y precisa estos elementos en su trabajo de investigación, no tengan mayores problemas. O sea, me refiero, ¿qué hago? No, entonces acá hay ejemplos, miren. Como población dice, por ejemplo, los 500 estudiantes de nutrición del segundo ciclo matriculados en el semestre 2022 de un instituto privado. Muestra 80 estudiantes de nutrición del segundo ciclo matriculados en el semestre 2022 de un instituto privado. Unidad elemental, un estudiante de nutrición del segundo ciclo matriculado en el semestre 2022 de un instituto privado. ¿Resultaría ser cansado, profesor, eso? ¿Tengo que ponerlo así todo? En realidad, sí. La estadística es bien rigurosa en eso. Pero miren cómo es el orden. Habla de los 500 estudiantes, o sea, la totalidad. Luego habla de 80 estudiantes en menor proporción. Y luego habla de un estudiante. ¿Se dan cuenta? Podríamos decir población de universidades privadas en Perú. O sea, hablamos de todas las universidades de Perú. Luego podemos decir universidades privadas en Lima. Muestra una universidad privada. Bien, entonces de ahí. Ahora, en ese caso, habla de los 500 estudiantes. O sea, yo tengo identificada la población ahí, que no necesariamente siempre va a ser así. Y cuando no tengo identificada la población, profesor, fácil, pues pones todos o todas, todos los recién nacidos. Entonces yo no tengo, profesor, conocimiento de cuántos estudiantes tenemos acá. Entonces pon todos los estudiantes matriculados en el 2024, 2. Y luego podrías entonces establecer o identificar incluso tu muestra. Y para eso hay fórmulas estadísticas que de hecho vamos a tener que mencionar en su momento. Bien, entonces ahí tenemos ejemplos de población, muestra y unidad elemental. Y ustedes lo leen el resto, no hay problema. Y partiendo de población, muestra, debemos también rescatar los conceptos más, que es parámetro y estadístico o estadígrafo o estimador, que también resulta ser su nombre. ¿Cómo es esto? Les voy a explicar. A ver, nosotros en estadística trabajamos con población. Esta es la notación de población. N mayúscula es población. ¿De acuerdo? Pero, como ya tenemos una idea, no necesariamente tengo que trabajar con toda la población, ¿cierto? Necesito trabajar con una ¿qué? Una muestra. Con una muestra. Entonces, fácil, pues, saco una muestra. Y esta muestra está acá, en el minúsculo. O sea, yo estoy de aquí a acá. 10.000 estudiantes allá, no hablemos de elementos, 10.000 elementos por acá, por allá. Entonces yo acá quiero trabajar con 200. Muy bien, una muestra. Eso nadie lo duda, porque está en menor proporción. Pero el chiste, disculpen el término, pero el chiste acá es que de aquí voy a regresar acá. ¿Qué? O sea, se convierte en un círculo vicioso, profesor. No. Lo que pasa es que hace un rato yo les dije, tengo mi arroz con leche, con una cucharada, y digo, este arroz con leche está bien. O saco una muestra de sangre y veo el comportamiento de todo. Igual, yo estoy allá, población, como no puedo trabajar con todos, saco una muestra. Y de esta muestra lo que vamos a hacer es ir a la población. ¿Por qué? Porque ese proceso de llegar a la población, eso se llama generalizar resultados. Y eso se denomina estadística inferencial. Pero como yo voy a tener resultados en ambos lados, resultados en población, resultados en muestra, esos resultados toman un nombre. Cuando trabajamos con una muestra, los resultados toman el nombre de estimador o estimadores, estadígrafos o estadísticos. ¿Y por qué es un nombre estimador? Porque este estimador me va a permitir estimar.
la población. Y cuando voy allá, ya no se llama estimador, se va a llamar parámetro. Por eso que la teoría dice, el parámetro es una medida de una población. Y el estimador estadístico, estadígrafo, es una medida de una muestra. O sea, lo que nosotros hicimos con el análisis de sangre, lo que hicimos con el arroz con leche, lo que hicimos con cuando la mamá se fue a comprar el arroz para que prepare arroz con leche, por decirlo así, se hizo estadística inferencial. Se utilizó la estadística o la muestra justamente para ver el comportamiento del problema. Y ahí está nuestra definición de parámetro y de estimación. ¿Qué tal hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? Qué bueno, porque yo no he entendido nada. ¿Qué se queda? ¿Está muy bien? Okay. Esa es la teoría. Y la teoría no se tiene que aprender de memoria. La teoría se tiene que manejar para que cuando llegue el momento de trabajar con los problemas que se podrían considerar, ya no sea menos, disculpen el término, doloroso. ¿No? O sea, me refiero a que no sea muy complicado, a eso me refiero. Bien, acá está la definición de parámetro, que ya lo dije, y por acá está la definición de estadígrafo o también denominado estimador. ¿No? Y claro que hay algunas notaciones que, bueno, ahorita no viene al caso mencionarlas, ¿no? Porque de hecho vamos a tener que trabajar más adelante esas medidas estadísticas. Bien. Ahora llegamos aquí. Dígame. ¿Ah? Vaya. Había mencionado hace un rato un concepto de unidad elemental. Y claro, ya habíamos dicho que la unidad elemental viene a ser el elemento de la redundancia, de donde vamos a rescatar toda la información posible que sea necesaria para la investigación. ¿De acuerdo? Esa es la unidad elemental. Y entendemos por unidad elemental ¿a qué cosa? Una botella, un pulmón, un control, un mouse, una laptop, una carpeta, una mochila, una silla, un perro, un gato, una culebra, qué sé yo. Esas son unidades elementales. Bien. Y yo voy a tener que rescatar información de esas unidades elementales. Y lo que buscamos, ¿qué cosa es? Medir eso. Y todo lo que yo rescate de una unidad se llaman características. Pero en el lenguaje estadístico, una característica es una variable. ¿Y por qué se llama variable? Obviamente porque varía, claro, de hecho, porque varía. Miren, vamos a poner un ejemplo para que ustedes se den cuenta de esto. Vamos a hablar de una variable. Voy a preguntar el número de hermanos. Yo voy a tener, o vamos a tener, la posibilidad de observar una misma característica, pero no siempre vamos a obtener el mismo dato. Número de hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes? 4, 2, 1, 3, 4. Ahí también. 4, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 0, 2. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Por eso es variable. Y lo contrario a variable, ¿qué cosa es? Es una. A ver, los ingenieros no están. Lo contrario a una variable, ¿cuál es? Es una. ¿No saben? ¿No están los ingenieros? A ver, ¿quién me dice? Lo contrario a una variable. Constante. ¿Cuál es? La no variable. ¿Ah? ¿Cuál es lo contrario a variable? Constante. Dígame. Constante. Muy bien. Y ojo que no es ingeniería. Ahí está. Eso es lo que a veces más duele, ¿no?
Lo contrario de una variable es una constante. Claro. Y la constante, como su nombre es constante, ¿me servirá analizarla? No, porque es constante, siempre es lo mismo. En cambio la variable sí, ahí está el son del asunto. Donde yo vea variable, ahí está presente la estadística. Ahí puedo hacer estadística. Ahí puedo desarrollar estadística. Pero lo curioso de esto es que cuando hablamos de variables, hablamos de un montón de variables. Por ejemplo, hablamos del estado de salud de una persona, hablamos del peso de una persona, hablamos del número de hijos de una persona, hablamos de cuánto gana la persona, ingreso económico me refiero, cuántos hermanos tienes, estado civil, y etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a tomar dos variables. La variable peso. Si yo quiero obtener el peso de una persona, ¿qué tendría que hacer? La cargo. ¿Ah? ¿Cuánto pesas? ¿Ah? ¿Y cómo sabe usted? ¿Te has pesado antes de venir acá? El doctor te lo dijo. Pero si queremos establecer el peso in situ, necesitamos eso se llama un medidor, ¿no? Un instrumento. Entonces, un instrumento. Necesitamos un instrumento, porque la verdad es un instrumento. Necesitas ver la presión sanguínea de una persona, un instrumento. Necesitas saber cuánto mide la persona, un tallímetro, es un instrumento. Necesitas saber la temperatura de una persona, es un instrumento, el termómetro. O sea, utilizas algo para poder obtener algo. ¿De acuerdo? Es un instrumento. Y ahí está presente la estadística, porque vas a medir. Pero acá les va. Profesor, estoy con la D. Profesor, tengo estrés, tengo ansiedad. Muy bien. El estrés, la D o la depresión, la ansiedad, ¿son variables? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Y ahora les pregunto, ¿y cómo lo miden? No hay instrumento para medir esas variables. ¿O sí? ¿Quién es psicología acá? ¿Hay un psicólogo acá o psicóloga? No hay. ¿Se claro? Pero en realidad sí se puede medir. Sí se puede medir. Por eso es que en psicología están los llamados test. ¿Han escuchado de los test? T-E-S-T, test, que es en inglés, pero en español significa prueba. ¿No? Los llamados test. ¿Y qué cosas son los test, profesor? Los test de las viejitas en la casa, no, los test son pruebas. Los test son instrumentos que nos van a permitir ver, medir esa variable. Por eso que cuando hablamos de test, si ustedes han tenido la oportunidad de responder un test, responden y al final dice suma. Si suma de 0 a 5, no hay depresión. De 6 a 10, depresión baja. De 11 a 15, depresión moderada. De 16 a 20, depresión. Ya, muy bien. ¿Te das cuenta? Estás midiendo, estás categorizando a la variable y le estás dando niveles todavía. Entonces se puede medir. ¿Se podrá medir el amor? No. Acá cogemos carne. ¿Tienes enamorada? No. ¿Se rían? ¿Ha decidido no terminar? Buena decisión. ¿Quiere terminar su carrera? Listo. A ver, ¿tienes enamorada de acá?
Usted, no te creo, ¿verdad? Ni usted se la cree. Estos muchachos están un rostro un poco diferente a usted. ¿Ah? Ya no se preocupe, yo les creo. ¿Se podrá medir el amor? ¿Qué dicen? Por eso todos tienen enamorado. María, te amo. Así, a secas, tan frío. Mira, 14 grados centígrados, hace frío. María, te amo. Ah, caramba, las cosas diferentes, ¿no? En el libro de Metodología e Investigación de Hernández Sanfieri, en el año de la década del 90, porque es un bestseller de investigación, ellos decían: el amor es una variable subjetiva. Y es cierto, claro, porque es subjetiva. ¿Por qué? Porque una pareja enamorada, por decir, dice, no, Josefina, te amo. Así, como decir, ahí está la botella. Y Josefina, ¿y este qué tiene? Pero si diremos, Josefina, mi amor, te amo, es muy diferente, ¿te das cuenta? Por lo general las mujeres esperan eso, no de un caballero. Esperan eso. Toda mujer espera eso, pero sea atento, cariñoso, amoroso. No dice cariñoso que sigue que esté sobando, no, en los detalles. ¿Sí? Porque la mujer es un poco más delicada. Creo que el varón es más frío, ¿no? Bueno, miren, un ejemplo simple es el varón. Te vas a la universidad, tu polo, tu jean, se acabó. Y tu casaca, se acabó. La mujer no. Que combine el polo con el pantalón, que combine el peinado, no sé, con la blusa, se me ocurre. N de cosas, ¿no? Yo tengo 2 hijas y cuando salíamos a casa comercial, papá, vamos a comprar algo. Ya, yo me sentaba. Ahí estaba. Después de eso, después para allá. ¿No te descansas? No. Son mujeres, no tienen paciencia. No. Y la mujer por lo menos es así. A las 5 de la tarde llego. 5 de la tarde. Sí es una mujer puntual porque hay mujeres puntuales. Pero a veces no llega a hora, se encuentra. Porque la mujer es siempre más delicada, está acicalándose en términos generales. Entonces, el amor, decía, subjetiva, ¿por qué? Porque no se puede medir. Sin embargo, ahí está justamente el detalle. Cómo tú muestras el amor a otra persona a través de los gestos, detalles, etcétera, etcétera. En algunos casos basta con una mirada, basta con una sonrisa, basta con un acto, una acción que sea suficiente, ¿no? Bien, entonces, ya, profesor, pero mire, bueno, me mira igual siempre, ¿no? Por decirlo así. Me mira, me sonríe igual siempre. De repente a través del abrazo, pues no. Si tú recibes un abrazo donde te dejas y todo medio torcido, también ahí te das cuenta que realmente el amor está, como decir, fuerte, ¿no? Entonces, hay variables subjetivas de belleza, es una, el amor, que también se puede construir un instrumento para poder medirlo y catalogarlo así, ¿no? En una escala de 0 a 20, tal vez de 0 a 100. Pero hay que hacer un buen instrumento para poder medir eso. Y ahí entran otras variables, ¿no? Como la depresión, ansiedad, el estrés, qué sé yo, y algunas más. Bien, lo que es variable, entonces la variable es una característica de interés, obviamente, que va a estar asociada a una unidad elemental. Y ahí podemos hablar de el sexo, el estado civil, lugar de procedencia y cualquier variable que fuese. Y ahí es donde vamos a tener que hacer una clasificación de variables, ¿no? Y es por eso que acá viene clasificación de las variables según su naturaleza.
Muy bien. ¿Hasta acá cómo estamos? ¿Bien? Listo. Mañana tenemos clase, pero mañana, qué pena que sea feriado, profesor, que no nos